Mis padres adoptaron a mi acosadora de la escuela, permitiendo que continuara haciéndome la vida imposible incluso en casa. Pero en un giro irónico, los padres biológicos de ella terminaron convirtiéndose en los acosadores de mis padres. Esta es mi historia, una que comenzó cuando era pequeña y que aún resuena en mi vida a los 19 años. Mis padres comenzaron a acoger niños cuando yo tenía 6 años. Mi hermano menor, Mike, tenía apenas 3. Para nosotros, no era algo fuera de lo común. Crecimos en un hogar donde los niños llegaban y se iban, algunos por meses, otros por años. Recuerdo la primera vez que trajeron a un niño nuevo. Estaba emocionada, como si fuera una aventura. Había desafíos, claro, compartir juguetes, adaptarse a nuevas personalidades, aprender a tener paciencia mientras alguien se acostumbraba a nuestra rutina. Pero con el tiempo se volvió normal. Me llevaba bien con la mayoría de los niños, y Mike también. Nos acostumbramos a abrir nuestro espacio, a incluir a otros en nuestras vidas. No me molestaba, era simplemente cómo funcionaba nuestra familia. A lo largo de los años, vi pasar a muchos niños. Algunos eran callados, otros ruidosos, pero todos traían sus historias. Aprendí a entender que cada uno venía de un lugar difícil, y mis padres siempre nos decían que fuéramos amables, que diéramos lo mejor de nosotros para hacerlos sentir bienvenidos. Aunque no siempre era fácil, lo aceptaba como parte de nuestra vida. Hasta que llegó Viena. Conocí a Viena en segundo grado. Apareció a mitad del año escolar, y desde el primer momento supe que algo en ella era diferente. Era intensa, con una energía que ponía a todos en alerta. Los otros niños decían que estaba enojada conmigo, pero yo no entendía por qué. Apenas sabía su nombre y de repente la sorprendía mirándome con odio o susurrando cosas sobre mí a los demás. Recuerdo pensar, está bien, si no te gusto, tú tampoco me gustas a mí. Así comenzó nuestra rivalidad. Al principio eran cosas infantiles, negarse a sentarse juntas, miradas de desprecio, poner los ojos en blanco. Pero en tercer grado, todo cambió. Viena pasó de ser una niña molesta a convertirse en mi acosadora. El acoso era real y cruel. Tiraba mi almuerzo de la mesa en el comedor escolar, y una vez lo pisoteó frente a mí mientras se reía. Inventaba rumores, como decir que me había tirado un gas en clase, para que los demás se burlaran. En una ocasión, le dijo a la maestra que no quería trabajar conmigo porque era la del ojo raro. Tengo una cicatriz que cruza mi ojo izquierdo, desde el párpado hasta la ceja, algo que he tenido desde que era bebé. No me duele, pero es notoria. Viena se aseguró de que todos la vieran. Decía que parecía malvada, como Scar del Rey León. Pronto los niños comenzaron a llamarme cara de Scar, o cosas peores. Me afectó profundamente. Empecé a peinarme para cubrir ese lado de mi cara, sintiendo vergüenza por algo que nunca antes me había molestado. Los maestros sabían lo que pasaba. Mis padres fueron llamados varias veces porque Viena me estaba haciendo la vida imposible. Pero ella siempre se hacía la víctima, diciendo que yo era demasiado sensible o que yo había empezado. Mis padres me daban el típico discurso de respóndele con amabilidad. Decían que probablemente estaba pasando por algo difícil en casa y que debía ignorarlo. No entendían la magnitud de lo que estaba viviendo. No veían cómo sus palabras y acciones me hacían sentir pequeña, vulnerable, invisible. Un día, cuando tenía 10 años, mis padres nos anunciaron que tendríamos una nueva niña acogida. Mi corazón se detuvo cuando supe quién era, Viena. Nunca había sentido tanta rabia y pánico al mismo tiempo. Grité, les supliqué que no la trajeran a casa. Les dije que era cruel, que me estaba arruinando la vida en la escuela, y que ahora querían dejarla entrar al único lugar donde me sentía segura. Pensaron que estaba exagerando. Dijeron que sería una oportunidad para conocerla mejor, tal vez incluso para hacernos amigas. No me escucharon. Ignoraron mis lágrimas, mis súplicas, mi desesperación. Viena se mudó a nuestra casa y actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa falsa, como si no hubiera estado acosándome durante años. La ignoré y me encerré en mi habitación. Mike también la evitaba, notando lo incómoda que me ponía su presencia. Mis padres se dieron cuenta de que Mike no era amigable con ella y me culparon. Les conté todo, como Viena también le decía cosas a él, como que yo no lo quería o que pensaba que era un bebé. Lo usaba para herirme aún más. Pero mis padres no me creyeron. Dijeron que yo estaba influenciando a Mike en su contra, que estaba haciéndole la vida más difícil a Viena solo porque no me caía bien. Ese verano comenzaron el proceso para adoptarme. La gente a nuestro alrededor, amigos, familia, vecinos, preguntaba cómo me sentía. Mis padres mentían, diciendo que estaba emocionada, que estaba feliz de ayudar a Viena a integrarse, que esperaba que nos hiciéramos cercanas.
Cada palabra era una mentira. Yo seguía rogándoles que no la adoptaran, diciendo que era cruel, que solo era amable cuando había adultos cerca. No me escuchaban. Decían que debía ser más comprensiva, que ella había pasado por cosas peores que yo. Vienna sabía cómo actuar frente a ellos, sonreía, hablaba con dulzura, se hacía la víctima perfecta. Pero cuando mis padres no estaban, me lanzaba miradas de odio, me susurraba insultos, me llamaba a la huerfanita, aunque claramente no lo era, solo para herirme. Una vez me dijo que era mejor fingiendo que yo y que mis padres la querían más ahora. Esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Mike empezó a tener pesadillas en las que Vienna lo empujaba por las escaleras. Mis padres decían que era mi culpa, que yo lo había influenciado en su contra. La tensión en la casa crecía, y yo me sentía atrapada en un lugar que ya no reconocía como hogar. A los 15 años, la situación era insostenible. No le hablaba a Vienna, y ella solo me hablaba para provocarme. Mis padres seguían intentando forzar momentos de convivencia familiar, noches de juegos, salidas de compras solo para chicas. Yo me negaba, y me castigaban por ello. Mike se escondía conmigo en mi cuarto para evitar a todos. Entonces, llegó la gran pelea. Fue durante la cena. Vienna hizo un comentario sarcástico sobre cómo yo arruinaba el ambiente familiar. Mi mamá me dijo que estaba siendo difícil, que Vienna no había hecho nada malo y que yo era injusto. Mi papá la apoyó, diciendo que había guardado rencor por demasiado tiempo y que ya era hora de superarlo. Perdí el control. Les dije que Vienna nunca sería mi hermana, que podrían adoptarla 100 veces y no cambiaría nada. Les grité que me había acosado durante años y que ellos habían decidido ignorarlo. Les dije que eligieron ayudarla a ella en lugar de protegerme a mí. Dije que ojalá se hubiera quedado en el sistema de acogida para siempre, que nadie la quiso nunca porque no merecía ser querida, no después de cómo me había tratado. Les dije que ella había ganado, le dieron una familia, y yo nunca volvería a verlos de la misma manera. Mis padres lloraron, diciendo que no entendían mi resentimiento. Vienna fingió estar impactada, como si no supiera que me odiaba tanto como yo a ella. Esa noche marcó un antes y un después. Un año después, Vienna y yo tuvimos otra pelea. Dijo que yo era un error, y mi padre volvió a ponerse de su lado. No lo soporté más. Hice una maleta y llamé a mis abuelos. Me dijeron que fuera a quedarme con ellos por un tiempo. Ese tiempo se volvió permanente. Mis padres intentaron contactarme después con llamadas, mensajes, regalos. No respondí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir aquella noche en que les dije que Vienna había ganado. Con el tiempo empecé a contar la verdad a quienes me rodeaban. Les dije que mis padres mintieron cuando afirmaban que yo quería que Vienna estuviera con nosotros, que les rogué que no la adoptaran, que ella era mi acosadora y ellos lo sabían. La noticia se esparció. Algunos familiares se alejaron de mis padres, y la imagen de padres perfectos, que tanto cuidaban, comenzó a desmoronarse. Hace 3 semanas, mis padres aparecieron en casa de mis abuelos. Dijeron que necesitábamos hablar. Mencionaron que yo estaba dañando su reputación al contar la verdad. No sé por qué reaccionaron ahora, cuando he estado hablando de esto desde que me mudé con mis abuelos, pero sospecho que alguien importante para ellos se enteró. Mi mamá dijo que estaba siendo injusta y cruel. Le respondí que solo decía la verdad, que ellos habían mentido al traer a Vienna a casa y fingir que todo estaba bien. Mi papá dijo que yo tenía una visión egoísta, que no entendía lo difícil que fue para ellos tomar esa decisión. Le dije que no me importaba lo difícil que fuera, yo no les pedí que la tomaran. Estaban enojados porque no quería mentir para salvar su imagen. Mi mamá intentó defender a Vienna, diciendo que había cambiado, que ahora tenía amigas, un trabajo de medio tiempo y estaba en un colegio comunitario. Dije, bien por ella, pero eso no borra lo que me hizo. Les recordé que me acosó durante años y que, en lugar de protegerme, la trajeron a nuestro hogar y la hicieron parte de la familia. Les dije que su proyecto de salvar a Vienna no funcionó conmigo, que yo fui la que sacrificaron para lograrlo. Insistieron en que estaba atrapada en el pasado, que era rencorosa. Mi papá preguntó por qué seguía molesta después de tanto tiempo. Les respondí que nunca recibí una disculpa, ni de Vienna ni de ellos. Nadie me dijo lo siento, solo esperaban que me callara y lo soportara. Y ahora que ya no finjo, me acusan de ser injusta. Mis abuelos estuvieron presentes durante la conversación. No interrumpieron, como si esperaran que algo se resolviera. Pero cuando mis padres decir que yo estaba dañando el nombre de la familia, mi abuelo intervino. Les dijo que tenía todo el derecho de contar mi verdad y que si no querían que la gente pensara mal de ellos, deberían haberme escuchado en lugar de traer a Vienna a casa. No dijeron mucho después, solo pusieron cara de ofendidos y se fueron.
Mike, que ahora vive con mis abuelos también, me escribió después. Mis padres lo contactaron, intentando hacerle sentir culpa. Les respondió algo similar a lo que yo dije. Le ofrecieron volver a casa si estaba dispuesto a trabajar en perdonar a Viena. Él les dijo que ya estaba en casa. Desde entonces las cosas han estado tranquilas, pero algunas personas aún creen que fui demasiado lejos, que Viena es una víctima y que yo debería haber hecho más por integrarme. No estoy de acuerdo. No debería haber sido su saco de boxeo emocional solo para que ella se sintiera mejor. Ella hizo mi vida miserable porque la suya lo era, y mis padres, en lugar de buscarle ayuda, permitieron que se desquitara conmigo, primero en la escuela y luego en casa. Un par de meses después de mi última publicación, las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo. Mis padres no me contactaron, ni llamadas, ni mensajes, nada. Ni siquiera Viena, aunque ella nunca lo ha hecho. Cuando me mudé con mis abuelos, me cambiaron de escuela, y eso marcó el fin de mi contacto con ella. Pensábamos que mis padres finalmente habían aceptado que su fachada se estaba derrumbando y que no me necesitaban para seguir mintiendo por ellos. Pero entonces llegó una carta. Era de una oficina de abogados. Mis padres habían actualizado sus testamentos, eliminando formalmente a Mike y a mí como beneficiarios. Todo lo que posee en casa, ahorros, bienes, ahora es para Viena. La carta incluía una nota del abogado, diciendo que mis padres estaban desconsolados por mi rechazo y que no les quedaba otra opción más que honrar a la hija que si quería ser parte de sus vidas, que los había tratado como verdaderos padres. Decían que Viena no había mentido, que siempre estuvo ahí para ellos, y que la sangre no hacía a la familia, sino los vínculos de amor que compartían con ella y no con nosotros. En parte tenían razón, no los amamos y no queremos tenerlos en nuestras vidas. Pero esta carta no era más que una herramienta de manipulación. Sé que la enviaron para que me arrepintiera, para que les rogara que no me cortaran. Si no, lo habrían hecho en silencio, y yo lo habría descubierto tal vez cuando muriera. Mis abuelos estaban furiosos. Después de leer la carta, se sentaron conmigo y me contaron que, dado que su hijo, mi papá, decidió borrarme, ellos también lo borrarían a él. Ya habían cambiado sus testamentos. Todo lo que posee en casa, terreno, ahorros, ahora será para Mike y para mí. Les dije que no era necesario, que no estaba con ellos por el dinero, que la herencia no me importaba. Pero insistieron en que no podían dejarle nada a mis padres, que como padres habían demostrado no estar a la altura. Mike, que ahora tiene 16, está mejor que nunca desde que se mudó con nosotros. No sufrió tanto el acoso de Viena como yo, pero decidió vivir con nuestros abuelos porque no soportaba la dinámica en casa. Es un adolescente normal con una vida tranquila, y le va bien en la escuela. Todos parecemos florecer lejos de mis padres. Yo estoy tomando cursos en un colegio comunitario y trabajando medio tiempo, buscando mi camino. No he hablado con Viena, y no planeo hacerlo. Si alguna vez intenta contactarme, está bloqueada. No le debo nada, ni conversación ni cielo. Si ha cambiado, bien por ella, pero eso no significa que tenga que dejarla entrar en mi vida de nuevo. No me importa si es cierto o si es otro intento de manipulación de mis padres. Mi vida y la de Mike siguen adelante sin ellos y sin el trauma de mi infancia. Edición. No sé si mis padres saben que no recibirán la herencia de mis abuelos. No les han dicho nada directamente, solo cambiaron el testamento a través de su abogado. Pero creo que deberían sospecharlo porque saben que mis abuelos están de mi lado. Si me cortaron a mí, es lógico que ellos los corten a ellos. Tal vez lo usaron como amenaza, o tal vez creen que su herencia es más valiosa que la de mis abuelos. Serían tan tontos como para quedar fuera de todo. No había hablado mucho sobre el pasado de Viena porque no era mi historia para contar. Pero ahora que sé más, siento que es relevante. Durante los años que conviví con ella, sabía que había tenido padres negligentes. Rumores decían que la dejaban sola por horas, que consumían alcohol o cosas peores. Por eso los servicios de protección intervinieron, quitándoles la custodia, lo que la llevó a hogares de acogida y eventualmente a mi casa. Ahora sé que gran parte de esos rumores eran ciertos. Explica, aunque no justifica, por qué Viena actuaba como lo hacía. He conocido a muchos niños con traumas peores que los suyos, pero que solo tenían bondad en sus corazones. Ellos rompieron los ciclos de dolor de sus familias, mientras que Viena parecía canalizar su sufrimiento hacia mí. Recientemente los padres biológicos de Viena reaparecieron, diciendo que están limpios y quieren ser parte de su vida. No buscan que corte el contacto con mis padres, pero quieren estar más presentes. Esto ha creado una dinámica extraña. Mis padres al principio estaban contentos de que Viena tuviera contacto con ellos, pero ahora están celosos porque pasa más tiempo con sus padres biológicos, cenas, salidas, incluso pasó Navidad con ellos en lugar de con mis padres.
Se sienten desplazados y han comenzado a advertirle que tenga cuidado, sugiriendo que sus padres podrían tener otras intenciones. Pasaron de tener 3 hijos a 1, y ahora sienten que ni siquiera tienen eso. Esto nos lleva a Mike y a mí. Mis padres contactaron a nuestros abuelos, pidiéndoles que nos convencieran de desbloquearlos, diciendo que es hora de reparar nuestra relación. Incluso ofrecieron incluirnos de nuevo en su testamento si íbamos a cenar a su casa, sin Vienna presente. Mi abuelo les dijo que nos pasaría el mensaje, pero que probablemente diríamos que no, y así fue. Que Vienna pase menos tiempo con ellos no cambia nada para nosotros. No queremos su dinero ni su perdón condicional. Queríamos una infancia normal, algo que nunca nos dieron. No hay herencia que repare eso, y no hay cena que nos haga olvidar. Nuestros abuelos han sido nuestros verdaderos padres, y eso es suficiente. La última actualización es menos sobre mí y Mike, y más sobre Vienna y mis padres. Para resumir, mis padres adoptaron a mi acosadora, me desheredaron cuando me fui con mis abuelos, y luego los padres biológicos de Vienna reaparecieron, causando celos. Ahora mis padres han recibido lo que Mike y yo llamamos bullying por parte de los padres de Vienna. Por razones que no están claras, le dieron a Vienna una gran suma de dinero, casi $50,000, como parte de su herencia. Ella se lo dio a sus padres biológicos, quienes luego desaparecieron de su vida. Es como si le hubieran robado el dinero del almuerzo, pero a una escala mucho mayor. Mis padres no pueden reclamar nada porque el dinero fue un regalo para Vienna, y ella decidió dárselo a sus padres. Esto los llevó a desheredar a Vienna, aunque ella intenta recuperar su afecto. Lo sabemos porque mis padres llamaron a nuestros abuelos, no para contactarnos, sino para preguntar si podían adelantarles parte de la herencia de mis abuelos, creyendo que aún les correspondía. Mi abuelo les dijo, pensé que ya lo sabían. Cambiamos el testamento hace años. No recibirán nada. Mi padre se enfureció, diciendo que ese dinero era parte de sus ahorros y que necesitaban reponerlo. Amenazaron con demandar cuando mis abuelos murieran para invalidar el testamento. Mi abuelo les dijo que lo intentaran, pero que no tendrían éxito, ya que están en pleno uso de sus facultades y el testamento es sólido. Mis padres creen que manipulamos a nuestros abuelos, pero ellos tomaron esa decisión por su cuenta. No nos han contactado directamente, lo que confirma que no les importamos. Mejor así. Vienna, por su parte, les dijo que necesitaba el dinero para un departamento y prometió devolverlo, pero no hay pruebas de eso, solo un acuerdo verbal. Mis padres han estado acosando a mis abuelos por la herencia, pero estos ya enviaron una carta de cese y desista. El abogado confirmó que el testamento está blindado. Por ende, del testamento está blindado. Por ahora, mis padres han dejado de molestar, y no esperamos saber de ellos pronto.